Cuentos trágicos de Emilia Pardo Bazán. Primera parte. La mosca verde. Tomábamos o pretendíamos tomar el fresco en la gran terraza de Alborada, una tarde de agosto abrasadora y enervante, de las poquísimas que en aquel clima benigno aprietan con rigor canicular. El aire estaba saturado no solo del efluvio resinoso, ardiente de los pinares vecinos, sino de otras emanaciones peculiares, almizcle de hormigas y escarabajos, miel y cera de panal. Y en el aire encendido revoloteaban, además de las mariposas multicolores, insectos de pedrería y esmalte, enlutadas vacas de San Antonio, efímeras de gasa pálida, mariquitas de coral con pintas negras, mosquitos de seda color humo. Mientras en la arena brincaban los saltamontes, parecidos a caballeros enlorigados, y se arrastraban las chinches campesinas, limpias y de pintoresca forma, tan distintos de las urbanas. Recostados en las mecedoras, hablábamos despacio, emperezados y esperando con ansia el primer soplo del atardecer que abanicase nuestras sienes. El tema de la conversación era que el calor disuelve las energías y disertábamos sobre esa influencia psicológica de los climas que ya empieza a reconocerse en la historia. Buena es, decía el científico, la firmeza de carácter, excelente su cultivo intensivo, y acertaría el que afirmó que del propio destino es autor cada hombre. Pero a mí, esta naturaleza que nos rodea y nos agobia, me produce una impresión de fatalidad tan profunda que casi no me atrevería a pensar en contrarrestarla. ¿Qué somos ante las fuerzas naturales? Lo somos todo, exclamó el pensador. Esas fuerzas naturales las hemos puesto a nuestros pies, a nuestro servicio. Cada día más saldremos vencedores en nuestra lucha con ellas. ¿Cree usted que se toman el desquite? Al final no vencemos nosotros, respondió el doctor pensativo. Y como el sol descendiese esplendoroso hacia el castañar y una ráfaga suave cargada de partículas de humedad viniese de la represa del molino, reanimándonos, se decidió el doctor a contar un episodio de su vida médica. Era hijo de viuda aquel muchacho tan simpático a quien yo conocí en el balneario de Caldas Rojas, y que todas las tardes paseaba un rato conmigo por los caminos solitarios y las sendas aldeanas, confiándome sus esperanzas, sus aspiraciones y su tenacísima labor. La decorosa estrechez en que quedaron el chico y su madre a la muerte del padre, los esfuerzos de la pobre mujer para salir a flote y dar carrera a su hijo, habían influido en el carácter de Torcuato, haciéndole hombre consciente desde la niñez y desarrollando en él, con extraño vigor, las facultades de la voluntad perseverante, sin un desmayo ni una vacilación, y con esa especie de iluminación genial que lo mismo puede demostrarse en la creación artística que en la conducta. A los 11 años, Torcuato llevaba los libros de una tienda de la antigua ciudad universitaria donde vivía. A los 13, prestaba el mismo servicio en varios establecimientos, ganando lo suficiente para sostenerse él y su madre, y a la vez estudiaba, robando horas al sueño, tan imperioso en el período crítico de la pubertad. Mejor dicho, la pubertad fue vencida, en sus inquietudes y en sus torturadoras distracciones, por la constancia de Torcuato. Ni curiosidades ni devaneos le desviaron de su marcha hacia un objeto y un fin.
Su vida estaba regulada cronométricamente. Ni migaja de tiempo perdía. Se había fijado al minuto el que debía invertir en lavarse, cepillarse, comer, dormir, y el programa se cumplía exactamente. Digo mal. A veces Torcuato se sustraía tiempo a sí mismo y realizaba trabajos extraordinarios que pagasen las matrículas y algún gasto inevitable, extraordinario también. No rehusaba por soberbia tarea ninguna. Capaz sería de limpiar zapatos si creyese que le compensaba la remuneración. Escribía discursos para los graduados, sermones para los canónigos, prospectos para los industriales, memorias para los secretarios de asociaciones, todo lo que le valiese un duro y un amigo y protector. Así, al terminar brillantemente la carrera, obtuvo en la universidad un empleo con mediano sueldo. Lo necesario, lo estricto, el modo de esperar y resistir hasta conseguir algo de lo infinito soñado. Al preguntarle yo a Torcuato si no había estado enfermo nunca, una enfermedad arruina al que lleva exactamente empalmados gastos con ingresos, me respondió: enfermo, no tuve tiempo de enfermar. Lo único que se me resintió algo fue el estómago, y por eso me ve usted aquí, en Caldas Rojas, en el camino y ocioso, y sin mi madre, por primera vez en mi vida. Estoy embriagado de sensaciones, loco perdido de aire libre y de olor de flores y árboles. Pero no crea usted que aún así me aparto de mi camino. Por más que mi juventud se me suba a la cabeza, y hay horas en que se me sube, y al corazón también, y espumante y furiosa, la voluntad está sobre todo. Mando en mí y no habrá fuerza que me impida llevar a término mis planes de asegurar el porvenir, la vejez tranquila y dichosa de mi madre y mi propia suerte. Tengo algún entendimiento, alguna disposición. Otro malgastaría este capital. Yo lo beneficiaré con réditos crecidos. El que quiere, puede. Es el Evangelio. Me hablaba así Torcuato a la vuelta de un paseo por la carretera que conduce al borde, en la cual ritma la conversación el chirrido quejumbroso del eje de los carros cargados que pasan lentos sin alzar polvo en la melancolía de la puesta de sol. No se borrará de mi memoria. 2 de estos carros cruzaban en sentido contrario al nuestro y su carga era de pieles de buey a medio curtir, mercancía que se exporta en la costa para Inglaterra. El sol, moribundo, se reflejaba en los pelajes cobrizos manchados de blanco amarillento. Torcuato accionaba con la diestra y de pronto vi que en ella refulgía una chispa verde, metálica, y que él sacudía la mano como el que espanta un bichejo incómodo. ¡Maldita! Me ha picado. Sentí un escalofrío que no era razonado, sino involuntario, y cogí la mano de Torcuato vivamente. No se notaba señal de la picadura. Seguimos andando, pero yo no había perdido las ganas de charlar y miraba de reojo a mi joven amigo. A poco noté que maquinalmente rascaba el sitio de la picadura y vi deshacerse la vesícula recién formada y sustituirla una depresión negruzca. Me sentí palidecer. Distábamos más de 1 legua del pueblecillo. ¡Aprisa! ¡Andemos! No vale nada la picada esa, pero querría quemársela a usted con un cáustico. Se me está hinchando la mano, murmuró Torcuato con más sorpresa que alarma. Comprendí que ignoraba el mal horrible que pueden transmitir esas mosquitas preciosas de esmeralda que se han posado en despojos de animales carbunclosos. El carbunclo, repetía dentro de mí, temblando de horror y de lástima. El carbunclo, la pústula maligna. Abreviaré el relato de aquella tragedia. Cuando desnudamos en la rebotica a Torcuato para operar, ya no era la mano, era el brazo lo que se inflaba rápidamente. No cabía duda, el brazo debía cortarse. Única esperanza. ¿Pero cómo? ¿Sin cloroformo? ¿Casi sin instrumentos? Mientras venían de mi casa los chismes,
sudando frío y con una angustia compasiva que me partía el alma, me fue preciso notificarle al enfermo la verdad. ¡Qué ojos me echó! ¡Qué mundo de horror, de protesta y de dolor en aquellos ojos! El brazo derecho. ¿Y mi madre? ¿Y cuando lo sepa? Balbuceó lívido. Aquí de la voluntad, pronuncié, creo que más horrorizado que la víctima, es necesario, no hay remedio. ¿Cuántas veces me he arrepentido del martirio que le di? Fuese por la tardanza e indecisión irremediable de los primeros momentos, fuese porque la infección venía de mano armada, la operación no logró salvar al desventurado. Prefiero no detallar su fin, los síntomas espantosos, el tétanos como desenlace. Si los médicos puntualizásemos ciertos casos, la humanidad se aborrecería a sí propia, como dijo Salomón, por haber nacido. He sacado a cuento este caso cruel para que se vea lo que puede una mosquita verde, muy linda por cierto, y lo que vale contra la mosquita una voluntad humana, firme, decidida, templada en la desgracia y el trabajo. No somos nada. La noche caía. Las luciérnagas empezaban a encender sus linternas misteriosas. La cita. Alberto Miravalle, excelente muchacho, no tenía más que un defecto. Creía que todas las mujeres se morían por él. De tal convencimiento, nacido de varias conquistas del género fácil, resultaba para Alberto una sensación constante, deliciosa, de felicidad pueril. Como tenía la ingenuidad de dejar traslucir su engreimiento de hombre irresistible, la leyenda se formaba y un ambiente de suave ridiculez le envolvía. Él no notaba ni las solapadas burlas de sus amigos en el círculo y en el café, ni las flechas zumbonas que le disparaban algunas muchachas y otras que ya habían dejado de serlo. Dada su olímpica presunción, Alberto no extrañó recibir por el correo interior una carta sin notables faltas de ortografía, en papel pulcro y oloroso, donde entre frases apasionadas se le rendía una mujer. La dama desconocida se quejaba de que Alberto no se había fijado en ella, y también daba a entender que, una vez puestas en contacto las dos almas, iban a ser lo que se dice una sola. Encargaba el mayor sigilo y añadía que la señal de admitir el amor que le brindaba sería que Alberto devolviese aquella misma carta a la lista de correos a unas iniciales convenidas. Al pronto, lo repito, Alberto encontró lo más natural. Después, por entera que fuese su infatuación, sintió atisbos de recelo. ¿No sería una encerrona para robarle? Un segundo examen le restituyó al habitual optimismo. Si le citaban para una calle sospechosa, con no ir, la precaución de la devolución del autógrafo indicaba ser realmente una señora la que escribía, pues trataba de no dejar pruebas en manos del afortunado mortal. Alberto cumplió la consigna. Otra segunda epístola fijaba ya el día y la hora y daba señas de calle y número. Era preciso devolverla como la primera. Se encargaba una puntualidad estricta y se advertía que, llegado exactamente a la hora señalada, encontraría abiertos portón y puerta del piso. Se rogaba que se cerrase al entrar y acompañaban a las instrucciones protestas y finezas de lo más derretido. Nada tan fácil como enterarse de quién era la bella citadora, conociendo ya su dirección. Y en efecto, Alberto, después de restituir puntualmente la epístola, dio en rondar la casa, en preguntar con maña en algunas tiendas, y supo que en el piso entresuelo habitaba una viuda, joven aún, de trapío, aficionada a lucir trajes y joyas,
pero no tachada en su reputación. Eran excelentes las noticias, y Alberto empezó a fantasear felicidades. Cuando llegó el día señalado, radiante de vanidad, aliñado como una pera en dulce, se dirigió a la casa tomando 1000 precauciones, despidiendo el coche de punto en una calleja algo distante, recatándose la cara con el cuello del abrigo de esclavina y buscando la sombra de los árboles para ocultarse mejor. Porque conviene decir, en honra de Alberto, que todo lo que tenía de presumido lo tenía de caballero también. Y si se preciaba de irresistible, era un muerto en la reserva y no pregonaba jamás, ni aun en la mayor confianza, escritos ni nombres. No faltaba quien creyese que era cálculo hábil para aumentar con el misterio el realce de sus conquistas. No sin emoción llegó Alberto a la puerta de la casa. Parecía cerrada, pero un leve empujón demostró lo contrario. El sereno, que rondaba por allí, miró con curiosidad recelosa a aquel señorito que no reclamaba sus servicios. Alberto se deslizó en el portal y de paso cerró. Subió la escalera del entresuelo. La puerta del piso estaba arrimada igualmente. En la antesala, alfombrada, oscuridad profunda. Encendió un fósforo y buscó la llave de la luz eléctrica. La vivienda parecía encantada. No se oía ni el más leve ruido. Al dar luz, Alberto pudo notar que los muebles eran ricos y flamantes. Adelantó hasta una sala amueblada de damasco amarillo, llena de bibelots y de jarrones con plantas. En un ángulo revestía el piano un paño antiguo bordado de oro. Tan extraño silencio y el no ver persona humana fueron motivos para oprimir vagamente el corazón de nuestro don Juan. Un momento se detuvo, dudando si volver atrás y no proseguir la aventura. Al fin dio más luces y avanzó hacia el gabinete, todo sedas, almohadones y butaquitas, pero igualmente desierto. Y después de vacilar otro poco, se decidió y alzó con cuidado el cortinaje de la alcoba de columnas. Se quedó paralizado. Un temblor de espanto le sobrecogió. En el suelo yacía una mujer muerta caída al pie de la cama. Sobre su rostro amoratado, el pelo suelto tendía un velo espeso de sombra. Los muebles habían sido violentados. Estaban abiertos y esparcidos los cajones. Alberto no podía gritar ni moverse siquiera. La habitación le daba vueltas, los oídos le zumbaban, las piernas eran de algodón, sudaba frío. Al fin echó a correr, salió, bajó las escaleras, llegó al portal. Pero, ¿qué le abría? No tenía llave. Esperó tembloroso suponiendo que alguien entraría o saldría. Transcurrieron minutos. Cuando el sereno dio entrada a un inquilino, un señor muy enfundado en pieles, la luz de la linterna dio de lleno a Alberto en la cara, y tal estaba de demudado que el vigilante le clavó el mirar con mayor desconfianza que antes. Pero Alberto no pensaba sino en huir del sitio maldito, y su precipitación en escapar, empujando al sereno que no se apartaba, fue nuevo y ya grave motivo de sospecha. A la tarde siguiente, después de horas de esas que hacen encanecer el pelo, Alberto fue detenido en su domicilio. Todo le acusaba. Sus paseos alrededor de la casa de la víctima, el haber dejado tan lejos el Simón, su fuga, su alteración, su voz temblona, sus ojos de loco. 1000 protestas de inocencia no impidieron que la detención se elevase a prisión sin que se le admitiese la fianza para quedar en libertad provisional. La opinión extraviada por algunos periódicos que vieron en el asunto un drama pasional estaba contra el señorito galanteador y vicioso. ¿Cómo se explica usted esta desventura mía?, preguntó Alberto a su abogado en una conversación confidencial. Yo tengo mi explicación, respondió él. Falta que el tribunal la admita.
Vea lo que yo supongo. Es sencillo. Para mí, y perdóneme su memoria, la infeliz señora recibía a alguien. A alguien que debe ser mozo de cuenta, profesional del delito y del crimen. El día de autos, desde el anochecer, la víctima envió fuera a su doncella, dándole permiso para comer con unos parientes y asistir a un baile de organillo. El asesino entró al oscurecer. Él era quien escribía a usted, quien le fijó la hora y quien, precavido, exigió la devolución de las cartas, para que usted no poseyese ningún testimonio favorable. Cuando usted entró, el asesino se ocultó o en el descanso de la escalera o en habitaciones interiores de la casa. A la mañana siguiente, al abrirse la puerta de la calle, salió sin que nadie pudiese verle. Se llevaba su botín, joyas y dinero. ¿Qué más? Es un supercriminal que ha sabido encontrar un sustituto ante la justicia. «¡Pero es horrible!», exclamó Alberto. «¿Me absolverán?». «Ojalá», pronunció tristemente el defensor. «Si me absuelven», exclamó Alberto, «yo me iré a la trapa donde ni la cara de una mujer se vea nunca». Drago. Algunas, o por mejor decir, bastantes personas, lo habían observado. Ni una noche faltaba de su silla del circo la admiradora del domador. ¿Admiradora? ¿Hasta qué punto llega la admiración y dónde se detiene en un alma femenil sin osar traspasar la valla de otro sentimiento? Que no se lo dijesen al vizconde de Tresmes, tan perito en materias sentimentales. Toda admiración apasionada de mujer a hombre o de hombre a mujer para en amor, si es que no empieza haciéndolo. La admiradora era una señorita que no figuraba en lo que suele llamarse buena sociedad de Madrid. De los concurrentes al palco de las sociedades, solo la conocía Perico Gonzalvo, el menos distanciado de la clase media y el más amigo de coleccionar relaciones. Y según noticias de Gonzalvo, la señorita se llamaba Rosa Corvera. Era huérfana y vivía con la hermana de su padre, viuda de un hombre muy rico que le había legado su fortuna. Considerando a Rosa más que como a sobrina, como a hija, resuelta a dejarla por heredera, le consentía además libertad suma. Y no pudiendo la tía salir de casa, clavada en un sillón por el reuma, la muchacha iba a todas partes bajo la cómoda égida de una de esas que se conocen por carabinas, aunque oficialmente se las nombra damas de compañía, institutrices y mises. Rosa era una independiente, pero no podía Perico Gonzalvo, que no adolecía de bien pensado, añadir otra cosa. La independencia no llegaba a licencia. Quizá la admiración vehemente mostrada al domador, que en los carteles adoptaba el título de vizconde de Praga, enteramente fantástico, imposible de descubrir en cancillería alguna, fuese la primera inconveniencia cometida por Rosa. Sin duda, el hecho constituía una exhibición de mal gusto en una joven soltera, y más en España, donde es sospechosa para el honor de cualquier excentricidad de la mujer. Lo cierto es que Rosa llamaba la atención y su actitud empezaba a darle notoriedad. Se discutía su figura, su modo de vestir, se convenía en que, sin ser una belleza, no carecía de encanto. Rubia, alta, bien formada, extremo que la moda ceñida hace muy fácilmente demostrable, la hermoseaba, sobre todo, la expresión como de embriaguez divina que adquiría su semblante al salir el vizconde de Praga a desempeñar su número. El encierro en una jaula con un solo león, pero terrible. Drago, que indómito, vigoroso, valía por 6 de los criados en cautiverio. Las bacantes en los misterios órficos tendrían ese gesto, decía Tresmes,
que había leído todo lo concerniente a anomalías amorosas y perversiones antiguas y modernas. Pero Tresmes en este punto confundía. El gesto de Rosa, lejos de expresar nada impuro, solo dejaba tras manar el entusiasmo heroico. Eran nobles hasta la sublimidad los sentimientos que asomaban a aquel rostro de mujer, y si el amor entraba a la parte, sería con el carácter más espiritual, como transporte ante la nobleza del valor viril. Por otra parte, Rosa no practicaba el menor disimulo. Abonada a diario a 2 sillas, las más próximas al sitio en que se colocaba la jaula de Drago, entraba poco antes que comenzase el trabajo del domador, y concluido éste, se levantaba con desdeñosa indiferencia, envolviéndose en un abrigo de última moda y pasando por entre los espectadores sin mirarlos. Su lindo landolet eléctrico esperaba siempre a la puerta. Y sin cuidarse del run run curioso que alzaba a su paso, retirábase pálida aún de la emoción. El domador había notado lo que todos notaban. Era un hombre joven, aunque no tanto como parecía, por la robusta esbeltez de su cuerpo y la finura acentuada de sus facciones, debida a la sangre georgiana. Nada más airoso que su torso, nada más delineado que sus pies y manos, a no ser su bigote o los rizos naturales de sus cabellos negrísimos. No era el tipo del dandy, del elegante que se ha formado su distinción a fuerza de alta vida y de hábitos de lujos. Era un ejemplar de las razas humanas aristócratas de abolengo, perfectamente arianas. Consciente del efecto que producía en Rosa, el domador adoptaba posturas románticas, quebraba la cintura como un torero, avanzaba la pierna, nerviosa y de perfecta forma, cautiva en el calzón de punto gris perla, y sacudía con gentileza los bucles de su frente húmeda de sudor, enviando a la señorita una sonrisa y un ligero signo de inteligencia. Por señas, que en el palco de los elegantes este signo fue considerado indicio de algo serio, y solo cambiaron de opinión al exclamar Tresmes: ¡qué tontería! Si se entendiesen, ella no vendría ya a exhibirse aquí. Os digo que, a pesar de las apariencias, ese hombre y esa mujer no han cruzado palabra. Pongo la mano derecha a que no. Y razón tenía el calvatrueno, sagacísimo conocedor del alma de la mujer. El domador no había dado un paso por ponerse en contacto con su apasionada, por una razón prosaica y sencilla. Era casado. Vivían su esposa y sus 2 hijos en una casita al borde del lago de Como, y la fortuna de la señorita española, fortuna de la cual, por otra parte, ella no podía aún disponer, no le resolvería problema alguno. Halagábale ciertamente aquella devoción, aquel homenaje, aunque otra cosa diga la leyenda, no es tan frecuente que las espectadoras se enamoren de tenores, domadores y cómicos. Semejante fascinación no oculta acababa por envanecer al supuesto vizconde, llamado realmente Marco di Ascoli. Pero una aventura de pasada no se podía intentar. La contrata iba a terminar y el domador era esperado en Viena. Y como fuera de la aventura no existía finalidad, el domador se limitaba a dejarse acariciar por los magnéticos ojos fijos en él. ¿En él? He aquí una pregunta que su vanidad de histrión heroico no le permitió formular, pero que el ducho Tresmes lanzó con gran extrañeza del auditorio. ¿Estáis seguros de que a esa muchacha quien la entusiasma es el domador? Porque yo, que la estudio mucho, he llegado a dudar si no será más bien el león. Se rieron. Sin embargo, Drago reunía todas las condiciones para producir eso que en Italia se nombra il fascino. Si hay un género de belleza sublime que se funda en la energía, nada más bello que Drago. No era la fiera rendida, cansada, pelada de los demás domadores, y en eso consistía la originalidad del trabajo temerario. Drago, con su bravura y fuerza, por su talla no común, lo enorme de su cabezota,
lo rutilante y abundoso de su melenaza, imponía una especie de respeto al cual se unía una atracción misteriosa. Sus actitudes conservaban la gracia terrible y natural de la fiera que está en su propio ambiente, en el cálido desierto, y detrás de la majestuosa masa de su cuerpo se hubiese deseado ver extenderse el rojo rubí del celaje líbico. Su rugido infundía pavor, y sus ojos de venturina derretida, en que el sol de África parece haberse quedado cautivo, tenía un encanto peculiar, amenazador y feroz. Drago había sido cogido no hacía 6 meses en el Atlas. La única defensa del domador con aquel felino era la temeridad, la sorpresa. En realidad, ni estaba habituado a la sugestión y al olor del hombre, ni a la obediencia de la varita. Acordábase de sus soledades, de que bajo sus dientes habían crujido costillas de caballos, quién sabe si de jinetes moros. El interés de la labor de Praga estaba en eso, en que cada noche sostenía un duelo a muerte. Y así se podía explicar la palidez constante de Rosa, sus ojos dilatados de susto, su mano con tanta frecuencia llevada al corazón como si no pudiese contener su latido, y hasta aquella especie de éxtasis con que seguía los incidentes de la lucha. Marco entraba en la jaula de pronto, y a él y a los rugidos del rey de los animales contestaba con gritos estridentes de mando, de reto, de furor. El león le miraba y él arrostraba su mirada aterradora. Íbase acercando, ganando terreno, sin más armas que un latiguillo de puño de pedrería. Los rugidos se hacían menos roncos. El león bajaba la cabeza como si no pudiese afrontar los ojos del hombre. Por último se tendía, siempre rugiendo sordamente, y Praga, un momento, alargando la bella pierna y el pie calzado con reluciente bota de borlita, lo apoyaba en los lomos del vencido y en rápida vuelta, antes que su enemigo se rehiciese, salía de la jaula sonriendo, alzando el látigo, enviando besos a la multitud que aplaudía. 2 noches antes de la última, pudieron notar algunos espectadores que Drago estaba de muy mal talante. Revolvíase inquieto en la estrecha prisión y sus rugidos estremecían por lo hondos y roncos. Cuando el domador franqueó la puerta de la reja, la fiera, sin darle tiempo a nada, se lanzó contra él de un brinco feroz. Otras veces lo había hecho, pero al punto retrocedía, dominado, como a pesar suyo. Algo distinto debía suceder aquella noche, porque Praga vaciló y se puso blanco. No tenía, sin embargo, más defensa que la valentía absoluta, y vibrando el latiguillo, avanzó resuelto. Pero la fiera se había dado cuenta de aquel desfallecimiento momentáneo. Un rugido tremebundo envió al rostro del domador el hálito bravío del felino. Sin intimidarse, Praga descargó el látigo silbante en las orejas del animal. Más que el imperceptible dolor, el ultraje enardeció a la fiera. Como una masa cayó sobre su enemigo. Sus garras hicieron presa en un hombro y sus dientes en el costado. En el circo se alzó un grito de horror formado de 1000 clamores. No había modo de intervenir. Drago, que había probado la sangre, la bebía con áspera lengua en el mismo cuello de su víctima. Y Rosa, la admiradora, de pie, transportada, electrizada, ya fuera de sí, sin atender a ningún respeto, aplaudía al vencedor. ¡Bravo, Drago! ¡Bravo! ¡Drago! ¡Drago! ¡Así! Por eso suele decir Tresmes. Yo bien lo sabía. No era el domador, era el león el que a la muchacha le parecía hermoso. Y acertaba. Opino lo mismo que ella. Pero caramba con las mujeres. Ponerse a aplaudir, a vitorear. Bueno fue que, como todo el mundo chillaba, solo nosotros oímos la atrocidad. Si no, la linchan.
Dura lex. Cada 4 años, hacia el fin del otoño, vienen a la ciudad y se anuncian dando 1000 vueltas por sus calles los rusos traficantes en pieles que buscan manera de colocar su mercancía y para conseguirlo ejercitan la ingeniosidad insinuante de los mercaderes de Oriente. Cargados con 10 o 12 pieles de las malas, las ricas no las enseñan sino cuando descubren un marchante serio, aguardan a que desde un balcón se les haga una seña y suben a vender a precios módicos el visón lustrado, el rizoso astracán y la nutria terciopelosa. Si se les ofrece una taza de café y una copa de anisado, no la desprecian. Y si se les interroga, cuentan 1000 cosas de sus largos viajes, de los remotos y casi perdidos países donde existen esas alimañas cuya bella y abrigada vestidura constituye la base de su comercio. Son pródigos en pintorescos detalles y describen con realismo, tuteando a todo el mundo, pues en su patria se habla de tú al padrecito zar. Por ellos supe interesantes pormenores de la existencia de los pueblos que nos surten de pieles finas, de ese armiño exquisito que parece traído de la región de las hadas. Son los hombres quizá más antiguos de la tierra, apegadísimos a sus ritos y costumbres, miserables hasta lo increíble, alegres como niños y próximos a desaparecer como las especies animales que acosan. El armiño ha encarecido mucho en estos últimos tiempos, decía Igor, el más elocuente de los 3 traficantes. Y es porque el animalito se acaba. Pero tú deja pasar un siglo y verás que una piel de esquimal es más rara que la del armiño, desde el mar de Baffin a las costas irlandesas. «Es una gente», repetía Igor en tono enfático. «No se ha visto gente tan rara. Y siempre que estuve allí trabajando, a las órdenes del enviado de la compañía, que compra al por mayor toda piel, creí morir de asco de tanta suciedad. ¡Oh, los muy sucios! Reprimimos una sonrisa porque los rusos en general no gozan fama de aseados. Y para que un ruso se horripile de la suciedad de algo o de alguien, ¿cómo será y qué abismos de inmundicia encerrará la vida de los cazadores de pieles del país del armiño inmaculado? Y quién sabe si un holandés que estuviese presente, ellos que lavan las fachadas, sonreiría a su vez de nuestro sonreír. «Es una gente», repetía Igor, en cuya cara pomulosa y barbuda se leía una repugnancia antigua evocada de nuevo. «Cualquiera se asombra de lo que comen. No es comer, es como si un saco tuviese la boca abierta y en él echásemos todo, crudo, medio cocido, medio perdido ya o perdido enteramente, que yo lo he visto. Delante de mí hirieron a un reno y se comieron pedazos de su carne antes que expirase. Y luego devoraron la papilla a medio digerir de las hierbas que el reno tenía en el estómago. Si esa gente no come lo mismo que fieras, no resiste el clima, observé. Igor no apreció la excusa. Hacía gestos de desagrado, muecas de horror, y acabó por referirme un episodio que traslado de su lenguaje semi-español, falto de vocabulario y abundante en exclamaciones y onomatopeyas, al habla corriente. No son hombres como nosotros, no. Aparentan mucho afecto a sus niños, nunca les riñen ni les castigan, pero si abundan, los depositan en una cuna de hielo al borde del mar y allí los dejan morir de frío. El respeto a los padres es exagerado. Delante de ellos no alzan la voz. Y he aquí lo que ocurrió a mi vista, lo que no pudimos impedir, y el jefe de la factoría me dijo que sucedía siempre y que anda escrito en los libros de los sabios. En la ranchería de los inuitos, a donde adquirimos muchos lotes de pieles magníficas, conocí a un viejo llamado Conega que dirigía las ventas por ser el mejor cazador y pescador de la tribu. Esta especie de patriarca, venerado en la tribu como si fuese adivino o mágico,
ejercía verdadero mando entre una gente que no tiene forma de gobierno alguna. El mejor trozo de foca era siempre para él, y no se le escatimaba el aceite de ballena que bebía a grandes tragos. Un día Conega cayó enfermo. Todos, y especialmente sus nueras y sus hijos, se desvivían por cuidarle, con tal celo que empecé a estimar a los bárbaros por su ternura filial. Aunque nada sé de medicina, con tanto viajar he tenido que aprender algunos remedios, y le ofrecí 2 o 3 drogas de que disponía. Poco después pregunté a los de la tribu que vinieron a la factoría a vender pieles y plumas de aves de mar y supe que mis medicinas habían sentado bien al paciente. Lo sabemos, sin que quepa duda, me dijeron, porque la piedra que Conega tiene debajo de su cabecera disminuye de peso, señal de que la enfermedad mengua también. Pasó algún tiempo sin noticias del viejo pescador. No me decidí a visitarle en su cabaña o cueva subterránea, construida con pieles de foca y costillares de ballena, porque, a la verdad, aquel ambiente y aquel olor eran para tumbar de espaldas, por recio que se tenga el estómago. Llegó, sin embargo, un momento en que nos acercamos a la ranchería a fin de contratar a alguno de los esquimales más robustos y diestros en la casa que nos acompañasen con sus trineos y sus perros en una expedición que proyectábamos. Y entonces quise informarme del estado de Conega. Sin indicios de aflicción, me respondieron que ahora la piedra pesaba más, indicio evidente de que el enfermo empeoraba. Y vuelta con la piedra. ¿Quién se pone a discutir con esquimales? ¿Qué decirles a gentes que comen a manera de confituras el cebo y la vaselina y cuyas mujeres os abrazan si les regaláis una pastilla de jabón que saborean, quitándole el papel de plata, lo mismo que si fuese un marrón glacé? Al desviarnos un poco de la ranchería, vi que acababan de construir una cabaña nueva, hecha por el sistema, usual en estos pueblos del círculo polar, de emplear como materiales de construcción grandes bloques de hielo. Estos sillares transparentes son sólidos y duran mucho, y la cabaña de hielo, al principio, es bonitísima, un templete de cristal. A través del hielo pasa una luz misteriosa, una claridad dulce de infinita calma, y si el sol, al ponerse, hiere los muros, les arranca reflejos de fuego y pedrería y juega con luces peregrinas como si todo el edificio ardiese. Algunos esquimales se ocupaban en amueblar la nueva habitación con lujo. Tendían cuidadosamente en el suelo pieles de reno, de oso y de perro polar, mulliendo una cama. Colocaban sobre un pollo de hierro una jarra de agua de nieve derretida y una lámpara de las que ellos usan, donde arde un puñado de musgo seco alimentado con aceite de ballena o de foca. ¿Y qué imaginé yo? Como acababa de dejar en una aldeíta cerca de Moscú a mi novia, y me acordaba bastante de ella en aquellas soledades, creí que la cabaña era para unos desposados, y sentí envidia, porque, aun en la tierra de mujeres tatuadas y que llevan a sus hijos dentro de las botas, siempre es cosa buena el amor. Aquella noche nos convidaron en la ranchería a un banquete. Rehusamos políticamente, porque sabíamos que se trataba de devorar cuartos de perro marino y morsa y de beber aceite congelado. Ofrecimos 2 o 3 botellas de aguardiente y prometimos ir un momento, como el que dice, a los postres. Aún esto requería valor. Nos brindarían algún asqueroso regalo. Grande fue mi sorpresa al ver al anciano Conega presidiendo el festín. Estaba tan demacrado que daba miedo, y no comía, mientras que los demás tenían la cara roja de indigestión. Les salía por los ojos la comilona. Al final le fue presentada a Conega, supremo obsequio, una pipa rellena de tabaco, y el patriarca la apuró con voluptuosidad lenta, tragándose el humo para no perder nada del goce. Su cara expresaba perfecta beatitud. Al otro día salimos a la expedición, en la cual hicimos una matanza regular de morsas y focas,
y regresamos a los 2 días exhaustos de cansancio y habiéndosenos agotado los víveres. Para los esquimales había hartura, porque ellos devoran la foca fresca y podrida con igual deleite. Nosotros sentíamos necesidad y la cabaña de la factoría, un poco más decente que la de ellos, nos pareció un paraíso. Mi primera salida fue para rondar la nueva residencia por curiosidad de ver a los novios, a quienes suponía comiendo el pescado crudo de la boda. Un silencio absoluto reinaba alrededor. Dentro se oía un gemido estertoroso y se veía un bulto informe. Desvié el sillar de hielo que cerraba la puerta y encontré al viejo Conega en el trance de morir. La lámpara estaba apagada, la cántara vacía. Me incliné para socorrerle. El moribundo abrió a medias los ojos y sin articular palabra se volvió hacia la pared. Fue como si me dijese: «Déjame irme en paz, mi hora ha llegado». En la factoría me enteraron luego de la costumbre. Cuando se prolonga el padecimiento, el enfermo es abandonado dentro de una cabaña cuya puerta se cierra. Ni él protesta ni titubea la familia. El cariño es una cosa y esto es otra. ¿Verdad que es un pueblo extraño?, añadió Igor, que aún parecía sentir la horripilación de la cabaña que creyó tálamo y era ataúd. «No es pueblo», respondí. «Es una plaza sitiada por hambre. Sobran las bocas inútiles». El peligro del rostro. El fundador de aquel imperio turco, que tanto dio que hacer antaño a venecianos y españoles, hasta que logramos contenerle definitivamente en sus fronteras europeas por medio de la función de Lepanto, fue uno de esos héroes que, dotados de valor sin límites, unía a él, sucede lo mismo a casi todos los superhombres de acción, prudencia y astucia dignas de un discípulo de Maquiavelo, que aún había de tardar en nacer algunos siglos cuando vivió Gazi Osman. Gazi Osman no nació en las gradas del trono y todavía andaba lejos de él al ocurrir la aventura que os refiero. Los cronistas orientales se han complacido en atribuir al fundador del Imperio Otomano fabulosos orígenes, remontando su genealogía hasta el diluvio. Pero esto solo prueba que en todas partes pasan las mismas cosas. No por eso se crea tampoco que Osman hubiese nacido en las pajas. Descendía de un general de la Horda, lo cual ya es honorífico. La sangre nómada que latía en las arterias de Osman le prestó esa energía de instinto que conduce a acometer sin recelo las más increíbles empresas. Mientras el padre de Osman ejercía irrisorio poder feudal sobre un pedacillo de tierra, el hijo meditaba en el imperio magnífico que extendería la palabra y la doctrina del profeta por Europa y Asia, cogiendo a los perros cristianos entre los brazos de la tenaza del Islam, los africanos por España y los turquestanos desde el canal del Bósforo hasta Transilvania, para avanzar de allí hasta donde fuese preciso. Como nadie podía saber lo que Gazi Osman pensaba, y le veían en la minúscula corte de su padre, entregado a las distracciones y al amor, al que era asaz inclinado, a fuer de magnánimo, llamábanle Osmanlik, que quiere decir Osmancillo. Y ocurrió de súbito que, habiéndole conferido el soldán de Iconio, en el Asia Menor, el tambor y el estandarte, lo cual significaba entregarle el mando de un ejército, además del derecho a acuñar moneda y a que su nombre se pronunciase en las oraciones de las mezquitas, la gente, siempre desdeñosa, dio en decir que se había vuelto loco el soldán al atribuir a Osmancillo tan alto puesto. Fue preciso que Osmancillo ganase algunas batallas contra griegos y tártaros para que la afección de desdén se volviese amarilla envidia y propósito secreto de venganza. ¿Venganza de qué?
Como todos los ambiciosos de alto vuelo, Osman no molestaba ni dañaba a persona que no le estorbase en el logro de sus designios. Era, al contrario, servicial y afable, y alardeaba de esa fidelidad a la palabra empeñada que distingue a los pueblos arabíes. Después súpose que Osman creía necesario, al que ha de manejar hombres y razas, pasar siempre por leal, a fin de poder valerse, en caso extremo y crítico, de la traición como arma decisiva. Por entonces, la mano de Ghazi Osman había cumplido siempre lo que prometía su boca. ¿Acaso lo que le valió a Osman enemigos fuese el presentimiento de su altura? Y no falta quien insinúe que anduvo de por medio el rostro de una mujer. Ello es que se convino entender a Osman una celada, convidándole a las bodas del principal conspirador, Khalil, con la hermosísima Nilúfer, celebrada y cantada por los poetas. Envanecida de su hermosura, Nilúfer no quería cubrir su faz con el velo que empezaba a ser ritual en las mujeres de los buenos musulmanes. Y así, las maravillas de su rostro eran conocidas y comentadas, y se hacían apuestas sobre si vencían sus labios a las flores de los granados, y si sus ojos rasgados y ovales brillaban tanto más que la luna, alumbrando aquella tan bermeja boca, donde los dientes rebrillaban como las perlas que entretejían sus trenzas pesadas, luengas hasta besar el tacón de sus curvas babuchas. Khalil, el mayor enemigo de Osman, joven, apuesto, señor de un principado y un castillo, había logrado cautivar a la presumida Nilúfer y pensaba reunir en un mismo día dos emociones: la posesión de la mujer amada y la muerte del enemigo, acaso del rival, que esto no lo aclaran las historias. Convidó pues a Osman, y éste prometió asistir y hasta dirigió a Khalil un ruego que denotaba la confianza más absoluta: que le permitiese transportar a su castillo el harén y los tesoros, a fin de prevenir alguna sorpresa de los griegos durante su ausencia. Y Khalil se avino con júbilo, felicitándose de la imprevisión de Osmancillo, que así le entregaba con su persona lo más preciado, sus odaliscas, sus riquezas. El día señalado presentóse ante la fortaleza de Khalil una dilatada comitiva regia. Al frente, rigiendo su caballo, cuyos jaeces desaparecían bajo los bordados de plata, cabalgaban Osman vistiendo con su habitual sencillez, caftán de larga manga perdida, colorado bonetillo que rodeaba blanco turbante de haldas, la corona curosánica, y según conviene al que llega a casa de un amigo, ningún arma ni escolta fuerte. Era Osman diestro jinete, y a caballo disimulaba el defecto de su configuración, los largos brazos que descendían hasta más abajo de la rodilla. La majestad de su actitud y la gravedad de su semblante barbudo y velloso infundían respeto. Khalil sintió un recelo indefinible. Iba a asesinar al huésped, maldad que pocos de su raza osarían cometer, pero para retroceder era tarde. Los demás conjurados, en número de 12, estaban ocultos en el castillo aguardando el momento. Detrás de Osman, en prolongada fila, venían las jóvenes odaliscas, rigurosamente rebozadas hasta los pies. Imposible adivinar nada de sus facciones, ni aun de sus formas. Tanto cendal los envolvía. Solo se oía el choque metálico de collares y ajorcas. Y como Nilúfer chanceramente, vibrando una mirada de sus ojos de gacela al caudillo, le preguntase si no sería lícito admirar la beldad de las huríes, Osman respondió con naturalidad que, mientras él viviese, nadie vería la faz de mujer que fuese suya. «¡Ah, felices las que pertenezcamos a Khalil!», exclamó con coquetería la novia. «Felices también los amigos de Khalil», declaró Osman, sin recargar la ironía al pronunciar la ambigua frase. Y cruzaron la puerta de herradura del castillo, y detrás pasaron las mujeres veladas y sus guardianes, y los carros donde pesados cofres de cuero relevado encerraban los tesoros de Osman.
Pidió licencia para acomodar su harén lo primero y se encerró con las mujeres en las habitaciones reservadas. Cayeron, en menos de un minuto, los densos cendales y sutiles lanas envolvedoras y aparecieron las gallardas figuras y los viriles rostros de los 40 montañeses de Aral, que seguían a Osman en los combates y le defendían como leales perros, formando una guardia a prueba. Sus armas eran lo que sonaba a metal. Recibieron una consigna y Osman, con una sonrisa en los labios y el puñal corvo oculto en el pecho, bajó a reunirse con Khalil. Conocía la conjura desde que se fraguó. La suerte, prendada de los que han de ejecutar cosas memorables, quiso que entre los conjurados hubiese uno que le previno. Dio principio el festín de bodas. Osman, sabedor de que pronto se arrojarían sobre él, apretaba el puñal y prestaba oídos, mientras su corazón tenía el latido involuntario de los momentos supremos. Allá dentro, en lo más recóndito del castillo sin almenas, de redondas cúpulas, creyó oír voces, ruido de lucha. Eran sus montañeses que ataban y amordazaban a los conjurados. Embebecido Khalil con tener a su lado a Nilúfer, que le decía mieles, nada notó, aunque extrañaba que no viniesen sus cómplices. La hermosa del rostro descubierto se levantó y tendió a Osman una copa, no de vino, prohibido a los creyentes, sino de licor de granada, que embriagaba como el vino. Nilúfer conocía la conjura, y en el licor había mezclado un narcótico para que Osman no sufriese ni se resistiese. Con su luengo brazo izquierdo, Osman volcó la copa al rechazarla y con el derecho sacó el puñal mientras gritaba: ¡A mí! Los montañeses irrumpieron en la sala del festín, pero ya Khalil estaba tendido a los pies del ojibrazo con la garganta abierta. Una hora después, Osman cubría la faz de Nilúfer con velo tupido después de estampar en ella el último beso, murmurando sin cólera firmemente: «No lo alzarás nunca, y ninguna mujer tendrá descubierto el rostro donde mande Osman». La hermosa hubo de obedecer a su vencedor, que ya era su dueño. Se cuenta que lloró tanto que le dieron el nombre de Nilúfer al río claro, caudaloso, rodeado de nenúfares, que cruza la llanura de Brusa de este a oeste. Recompensa. Al pie del bosque consagrado a Apolo, allí donde una espesura de mirtos y adelfas en flor oculta el peñasco del cual mana un hilo transparente, se reunieron para lavar sus pies resecos por el polvo Demodeo y Evimio, que no se conocían y habían venido por la mañana temprano con ofrendas al numen. Demodeo era arquitecto y escultor. Muchos de los blancos palacios que se alzaban en Atenas eran obra suya, y se esperaba de él un monumento magnífico en que revelase la altura y el arranque vigoroso de su genio. Evimio era un opulento negociante establecido en Tiro, que expedía flotas enteras con cargamentos de lana teñida, polvo de oro, plumas de avestruz y perlas, traficando solo en esos géneros de lujo en que es incalculable el beneficio. Contábase que en los subterráneos de su quinta guardaba tesoros suficientes para costar una guerra con los persas si el patriotismo a tanto le indujese. A pesar de su riqueza, Evimio había querido venir al santuario de Apolo sin séquito, como un navegante cualquiera, subiendo a pie la riente montaña, cuyos senderos estaban trillados por el paso de los devotos. Y, cual los demás peregrinos, había dejado pendientes de una rama sus sandalias y trepado descalzo hasta el edículo, donde sobre un ara de mármol amarillento ya se alzaba la imagen del dios del arco de plata. Ahora el millonario y el artista bañaban con igual fruición sus plantas incrustadas de arena, a cuya piel se habían adherido hojas de mirto,
en el hialino raudal y respirando la fragancia de los ardientes laureles arrancada por el sol, se comunicaban sus impresiones. Se conocían de nombre y fama y se miraban, buscándose en la faz la causa de la inspiración del uno y del fabuloso caudal del otro. Evimio, sentándose en la peña, dando tiempo a que se enjugasen sus pies húmedos, se quejó del peso de los negocios, mostrando fatiga, y Demodeo, inclinando la cabeza y recostándola en la mano, se lamentó de las ansias incesantes de la profesión artística, de la lucha con los envidiosos rivales y los ignorantes censores, de la mezquindad de los atenienses que solo construían edificios sin desarrollo para vivir mediocremente, cuando la belleza reclama lo innecesario, lo que se hace solo por belleza misma. Evimio, pensativo, aprobaba. También él había notado la cortedad de espíritu de los atenienses, en contraste con la asiática suntuosidad. Si se reuniesen ambas condiciones, el buen gusto de la Hélade y la generosidad de los emperadores persas, se podría realizar algo que fuese asombro del mundo. Y de repente, como iluminado por la chispa de una idea, exclamó: «Unamos nuestras fuerzas, ilustre Demodeo. Vamos a erigirle un templo a Helios, como no se haya visto ningún templo a ninguna deidad. Ese santuario en que acabamos de depositar nuestras ofrendas es indigno del gran arquero. Edificado cuando no se conocían otras exigencias, en su angosto recinto apenas caben los que a diario vienen a rendir homenaje al hermano de Latona. Yo costearé el templo. No temas hacerlo demasiado espléndido. Quiero que sea admiración de las edades. A tu genio confío lo que nos ha de inmortalizar». Demodeo, transportado, abrazó al negociante y convinieron en que al día siguiente el arquitecto diese principio a trazar los planos y sin levantar la mano se emprendiese la fábrica. Antes de un año salían del suelo las primeras hiladas del suntuoso edificio. Rápidamente, que es gran constructor el oro, creció la maravilla. La base de la construcción era el mármol, ese mármol puro y nítido como el arquetipo de la hermosura, trabajado profundamente por el pico y el cincel. Un influjo oriental, sin embargo, se revelaba en ciertos detalles ostentosos de ornamentación, en la cámara secreta que había de albergar la estatua del dios y que incrustaban y engalanaban metales y piedras preciosas. Alrededor, el artista había desarrollado el sacro jardín, no menos esplendoroso de lo que iba a ser el templo. Grutas, fuentes, cascadas, estanques, a los cuales tributaba agua un inmenso acueducto. Bosquecillos, terrazas llenas de flores, reemplazaban a la selva antigua y ofrecían a los devotos el más deleitoso descanso. El pueblo entero de Atenas venía en caravanas a ver adelantar la obra de Demodeo. Se reconocía su gloria, su talento no era discutido ya por nadie. Se empezaba a hablar de erigirle una estatua si muriese. De la munificencia de Evimio se hacían lenguas todos. Por las tardes, cuando el ruido armonioso del pico se extinguía y las cuadrillas de esclavos picapedreros se alejaban para descansar en sus lechos duros, Demodeo y Evimio recorrían la obra, se sentaban a ver cómo el sol, el protocreador Helios, entre una gloria inflamada purpúrea, descendía a reclinarse en el seno de Anfitrite, derramando melancolía majestuosa sobre las cosas y los lugares, y también en los corazones. A pesar de tanta grandeza, murmuraba el opulento, se diría que Apolo no es feliz. Hay tristeza en su manera de recogerse, tristeza en su misma radiación triunfal. También nosotros frecuentemente estamos tristes, ahora que nuestro propósito se realiza y vamos a haber terminado el templo. ¿No te parece a ti, oh ilustre, que Apolo nos estará agradecido? Ningún templo así le erigieron hasta el día. La fama de este portento se ha extendido por el Asia,
y gente de los más remotos climas se prepara a visitarlo y a respetar el oráculo del dios, ahora que tiene morada digna. Apolo, respondió el arquitecto, nos está agradecido seguramente, y no me sorprendería que se nos apareciese en su olímpica, augusta forma. A veces, en este bosquecillo de rosales, me ha parecido ver un vago nimbo de claridad y escuchar unos pasos celestiales, ligeros. Quizá, mientras nos parece que se duerme sobre la superficie del Ponto, está aquí, detrás de nosotros, y escucha los votos que formulamos. En ese caso, dijo Evimio, yo le pido como recompensa un bien que sea el mayor, el verdadero, el soberano bien a que el hombre puede aspirar. Semejante bien, Demodeo, no será la riqueza, puesto que yo la poseo desde hace muchos años, y no por eso dejo de sentir esta inquietud, esta especie de interior desconsuelo, este vago terror a no sé qué desconocidos peligros que me está poniendo el cabello cano y los ojos mortecinos y como velados por el humo de una hoguera. Semejante bien, asintió Demodeo, tampoco será la gloria artística, puesto que yo estoy seguro de haberla conquistado con la erección de un monumento que asombra a los presentes y que durará siglos. Sin embargo, lejos de bañarme en las ondas de oro de la alegría, tengo fiebre como si me hubiese dormido al borde de un pantano y mi pensamiento, semejante a mosca negra que revolotease alrededor del cuerpo de un guerrero muerto de sus heridas, revolotea siempre alrededor de las cosas trágicas y amargas, embriagándose con su zumo. El Dios, cuya presencia siento, sabrá lo que a título de recompensa nos debe y nos dará cumplido, colmado, ese bien que le pedimos. Sea como dices, respondió Demodeo, estremeciéndose, porque al desaparecer Apolo, su blanca hermana aparecía arrasando las olas y un soplo frío había acariciado los pétalos de las rosas y la desnudez de las estatuas. Poco tiempo después se dio el templo por terminado. La imagen del numen solo esperaba el primer sacrificio que le sería ofrecido al amanecer por los dos fundadores. Evimio y Demodeo inmolarían con sus propias manos un blanco toro. Acostáronse rendidos de fatiga en la antecámara del santuario y no tardaron en dormirse. La luna filtraba sus rayos al través de la columnata del peristilo y el simulacro de Apolo, de oro puro, se erguía gallardo, alzando su divina frente. Demodeo, el de mayor fantasía de los dos durmientes, creyó ver, al través de las paredes, que el dios descendía de su pedestal y regulando su armonioso andar por los sones de la lira que llevaba en la mano, se acercaba airoso, bello hasta la idealidad, al rincón en que dormían los fundadores del templo. Y con ansia invencible, con el impulso de toda su voluntad, clamó hacia la aparición. ¡La recompensa! El dios inclinó la cabeza, sonrió con su sonrisa de luz que lo ilumina todo, dejó su lira, se desciñó el arco y la aljaba, y con la gracia de movimientos que sólo él posee, envió de costados dos flechas agudas, silenciosas, que pasaron el corazón de los dos amigos. A la mañana siguiente, la turba de madrugadores devotos, sacerdotes y sacrificadores, los pastores de la Hélade y los pescadores del Golfo vieron atónitos que Demodeo, el insigne arquitecto, y Evimio, el opulentísimo negociante, estaban muertos, bien muertos. La expresión de su cara era como la de un sueño feliz.